vez más con ustedes en su programa La Voz del Obispo. Esta semana, este domingo, celebramos Pentecostés. Yo me reunía con los seminaristas, con un grupo de los seminaristas los que estaban pues iniciando, y le preguntaba, porque uno decía que se celebraba el cumpleaños de la iglesia. Entonces, yo le preguntaba a ellos, ¿por qué se celebra el cumpleaños de la iglesia? Y decía uno, yo sé que se celebra el cumpleaños de la iglesia, pero no sé por qué. Decía otro, bueno, siempre han dicho que es el cumpleaños de la iglesia, porque es allí donde la iglesia esto inicia a existir. Bueno, me dieron tantas versiones que yo le decía, no, o sea, Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de la resurrección del Señor, que celebramos nosotros, es precisamente porque los apóstoles estaban llenos de temor. Pero había uno, recuerden que había uno que no estaba lleno de temor. Juan acompañó a Jesús siempre. La madre acompañó a Jesús y luego a los apóstoles. La madre no estaba para que los apóstoles la consolaran, no, la madre estaba para consolar a los apóstoles, que era muy diferente. Entonces, estando reunidos por miedo a los judíos, viene la presencia del Espíritu Santo. Y ahí empieza entonces Pedro a iniciar su misión como apóstol, como cabeza de la iglesia. Y Pedro toma la palabra y les habla. Y les dice que ellos fueron quienes mataron a Jesús Nazareno, a Jesús de Nazaret. Y les da todo un discurso. Y dice que se convirtieron 3.000 personas, si no me equivoco. Entonces, ese es el motivo por qué es el nacimiento de la iglesia, porque los apóstoles, de hombres temerosos, con la gracia del Espíritu Santo enviado por Jesús, entonces ya dejaron ese temor y empezaron a predicar la palabra de Dios y se dispersaron por todo el mundo conocido entonces. Unos fueron a España, Santiago, otros fueron a Etiopía, otros fueron, bueno, a todo el mundo conocido, se dispersaron a predicar el Evangelio. Al final, Pedro y Pablo terminaron en Roma. Pablo no fue discípulo del Señor, Pablo se convirtió después ya de la muerte de Jesús. Pero también entregó su vida en Roma, Pedro y Pablo. Por eso hay una basílica a San Pedro y otra basílica a San Pablo, porque los dos dieron su vida en Roma por Jesús. Entonces, qué importante es que se entienda que el nacimiento de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo que quita todos los temores, quita todos los miedos, y que ya una vez que se tiene la gracia del Espíritu Santo, se tiene también el don de fortaleza. Ya no importa perder la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da esa fuerza. Yo siempre les recuerdo, por ejemplo, de algunos beatos, el beato Carlo Acutis. El beato Carlo Acutis sufrió una leucemia severa, que dice que eso da dolores severos, porque eso prácticamente es en la sangre. Y Carlo Acutis nunca manifestó dolor ni tristeza, sino al contrario, una sonrisa, una alegría que le manifestaba a los médicos. Y hoy el beato Carlo Acutis, que nació en el 90 y murió en el 2005, ya es beato. Fue beatificado en el año, si no me equivoco, en el 19-20, 2019-2020. O sea, al poco tiempo ya es beato, un niño de 15 años. San José Sánchez del Río, un niño de 15 años también, que fue martirizado y que tuvo la fortaleza. Iba camino al suplicio y decía: viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Madre de Guadalupe, viva Cristo Rey y Nuestra Madre de Guadalupe. Le cortaron los callos del pie y lo hicieron caminar así, para que se arrepintiera, y él seguía gritando: viva Cristo Rey y Nuestra Madre de Guadalupe, y le salían las lágrimas del dolor que él sentía. Pero fue así, así dio la vida, y por eso lo tenemos mártir. Y también, por gracia de Dios, la reliquia de él la tenemos puesta en el altar del seminario.
Entonces, ciertamente, queridos hermanos, qué importante es que las personas, cuando reciben el Espíritu Santo, están dispuestas a todo, a sobrellevar una enfermedad, a sobrellevar situaciones difíciles, ante cualquier situación, y dispuesto a dar la vida. O sea, es la gracia del Espíritu Santo. Hay mucha gente que hablan, que destruyen, que difaman, que calumnian. ¿Y sabes por qué eso no nos afecta? Porque ante la oración ante el Santísimo y ante la presencia del Señor, y que le pedimos que nos dé su Espíritu, eso para nosotros no nos causa ninguna situación de tristeza, de dolor, de, de vivir momentos de angustia, quizás de sentirse solo. No, al contrario, sentirse acompañado con Cristo. Y muchas veces cuando pasan estas cosas, sentir que participamos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Y dónde se siente la presencia del Espíritu Santo? En la iglesia. Se siente la presencia del Espíritu Santo en las personas. Se siente la presencia del Espíritu Santo en tantas cosas. También el viernes pasado le hablaba de mi experiencia, pero también olvidaba que el sábado y domingo tuvimos la visita del señor nuncio apostólico aquí, Dagoberto Campos. Entonces, creo que es importante vivir, sentir, caminar en la gracia del Señor. Eso es importante. Es importante vivir pues sabiendo que ese Cristo, ese Señor lleno de bondad y amor, nos acompaña en todo momento y no nos abandona. ¿Por qué? Porque nos ha dado su Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que mantiene la iglesia. Es el Espíritu Santo el que suscita santos. Es el Espíritu Santo el que suscita hombres y mujeres que permanezcan en la fe. Es el Espíritu Santo. Y pedimos el Espíritu Santo para todos nuestros fieles cristianos de nuestra iglesia de Veragua, de nuestra iglesia de Panamá, del mundo entero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es algo que se limita, es algo que se da a todos. Y de repente, por ejemplo, no solamente en la iglesia de Veragua, pero en otras iglesias hay necesidad económica. De repente las obras surgen, las obras salen. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en remodelar un poco el edificio de la Escuela Moderna de San Juan para hacer allí las habitaciones del propedéutico, la habitación del sacerdote y también el salón de clase y también también la capilla. Y eso ha quedado de verdad muy bonita la capilla del seminario. Muchos la pueden ver por el YouTube, porque de ahí se celebra todos los días la Eucaristía. Pero los seminaristas tienen su capilla, una capilla digna, una capilla para los seminaristas. Entonces, queridos hermanos, esto hay que trabajar esta situación y vivir y hacer que las cosas caminen según la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos nuestra misión de ser en el mundo hombres que poseemos el Espíritu Santo. El Evangelio de este domingo dice así: al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, que por miedo a los judíos se presentó a Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdone les quedarán sin perdonar. Queridos hermanos, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque nosotros los obispos somos sucesores de los apóstoles. Es una gracia pues que nosotros, cuando se nos imponen las manos, cuando se nos nombra como obispo, yo no soy sucesor de Monseñor Brown, no. Monseñor Brown fue sucesor de los apóstoles y cumplió su misión aquí. Ni tampoco fui sucesor de Monseñor Ari. Monseñor Ari fue
el sucesor de los apóstoles cumplió su función en Colón, después vine yo como sucesor de los apóstoles. Porque pues si yo fuera sucesor de Monseñor Ari, entonces pues ya murió, Monseñor Ari murió y ya pues yo tengo que seguir el legado de Monseñor Ari. No, el Espíritu cita formas de trabajar en forma diferente. Al igual ahora, el Espíritu cita formas de trabajar en forma diferente. Hay mucha gente que no, porque yo fui amiga de Monseñor Magrat y yo que soy, es que ya Monseñor Magrat no está. Ahora el que está, el sucesor de los apóstoles se llama Audilio Aguilar en esta diócesis de Santiago de Veragua, como el sucesor de los apóstoles en Chitré se llama Rafael Valdivieso, el sucesor de los apóstoles en Penonomé se llama Edgardo Cedeño. Y somos diferentes, somos iglesias particulares, pero cada uno gobierna, rige la, por la gracia del Espíritu Santo como el Espíritu Santo nos indique. Entonces, eso tenemos que entender, tienen que entenderlo los fieles. Me decía ayer alguien que la gente no entiende eso. La gente entiende, de repente vamos a seguir con vamos a apoyar el anterior y no vamos a apoyar el actual. No se trata de apoyar el anterior, se trata de apoyar la iglesia y trabajamos con la iglesia. Después que yo me vaya de aquí, después que yo ya no esté con ustedes como obispo, pues tendrán a otro. Y a ese hay que apoyar, y a ese hay que recibir. ¿Por qué? Porque es la gracia del Espíritu Santo y que Jesús dejó en la iglesia. Entonces dice al final de que a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. O sea, ciertamente es un poder. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados es algo que nosotros estamos llamados como obispos a realizar, al igual que los sacerdotes. Pero hay situaciones en que el sacerdote dice, no le puedo dar absolución. Qué importante es que nosotros valoremos este regalo que el Señor nos da. Ojalá pues que entendamos esta misión que la iglesia nos regala a todos y que tenemos que cumplir y que tenemos que realizar y que tenemos que hacer realidad en medio pues de lo que estamos celebrando y viviendo. Una de las cosas también muy hermosas de esta fiesta de Pentecostés es la secuencia. Dice así, ven Dios Espíritu Santo y envíanos del cielo tu luz para iluminarnos. Ven Dios Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo no es una paloma. La gente lo presenta como una paloma. No es una paloma, es una fuerza. Es un poder, es una gracia. No es una paloma. Lo único que cuando Jesús se bautizó dice, se presentó el Espíritu Santo en forma de paloma, pero no es que es una paloma. No. Es una fuerza, es Dios, ven Dios Espíritu Santo. La misma naturaleza del Padre y del Hijo, consustancial al Padre y al Hijo. Entendamos eso, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y tampoco es un sentimiento, no es que voy a la oración y me siento muy bien y ya ahí terminó todo. No. Es que a mí me encanta la oración porque esta oración es así, me sana, me libera. No. El Espíritu Santo es constante, no es un sentimiento pasajero. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Padre de los pobres, luz que penetra las almas. Y en esto de Padre de los pobres estamos todos. Rico no es el que tiene un carro, rico no es el que tiene una casa, rico no es el que tiene bienes económicos. No, ante Dios todos somos pobres. Ven, Padre de los pobres, aquel que se sienta pobre, necesitado de la gracia de Dios. Luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Yo les decía a los seminaristas, ustedes tienen que ser devotos del Espíritu Santo. Es decir, rezarle todos los días al Espíritu Santo para que les ilumine, para que les proteja, para que les dé sabiduría, para que salgan bien. ¿Por qué? Porque Él da todos los dones, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo, fuente de todo consuelo. ¿Cuánto necesita la gente ser consolada? Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma. Él habita en nosotros. Por eso el cuerpo de un fiel difunto es sagrado, porque en él habitó el Espíritu Santo. Quizás muchas veces lo echó de su vida, pero el momento del bautismo fue
inundado del Espíritu Santo. En el momento que recibió algún sacramento, fue inundado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es amable huésped del alma, paz en las horas del duelo. ¿Cuánta paz necesitamos cuando sufrimos? Paz en las horas de duelo. Es pausa en el trabajo, brisa en clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Yo creo que el que escribió esto de verdad que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo. Pues es una preciosa secuencia, podemos decir un precioso poema al Espíritu Santo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones, danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Hermano, esta secuencia es preciosa. Y esta secuencia deberíamos aprendernosla de memoria y rezarla, o si no, tenerla en una hojita y de vez en cuando, mejor dicho, todos los días rezarla. Ven Espíritu Santo, ven. Necesitamos a ese Espíritu que nos refuerce, que nos fortalezca para enfrentar cualquier situación. Entonces recordemos que es la gracia del Espíritu Santo que viene a su iglesia, es el día en que la iglesia toma la gracia de salir a predicar. Por eso es la fiesta de la iglesia. La fiesta que no es hacer cosas estrambóticas, sino que es la fiesta del corazón. La fiesta de alegrarnos porque el Señor se hace presente en medio de nosotros. Queridos hermanos, los invito a celebrar con alegría, con gozo, esta gran fiesta de Pentecostés. Esta gran fiesta que nos lleva y pedimos que nos aumente la fe, porque nosotros con fe podemos hacer tantas cosas. Pedimos que el Espíritu Santo nos inunde, nos dé la gracia de la fe para que nosotros salgamos con entusiasmo, con alegría. Él nos lo demuestra. Como les decía, la semana pasada, todas las celebraciones que hemos tenido y la gente alegre, la gente contenta, Él nos lo demuestra en esto. Él está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, celebremos, disfrutemos y gocemos esa presencia de Dios en medio de nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Como iglesia, todos pues, felicidades por ser iglesia, y que el Señor les siga manteniendo muy unidos y con una fe muy firme. Pidamos al Señor que nos dé la fe firme de los santos, la esperanza sólida de los santos y la caridad verdadera capaz de perdonar y amar a todos y no guardar rencor y seguir haciendo el bien, porque en eso es que seremos juzgados, en la medida que hagamos el mayor bien posible. Que el Señor esté con nosotros, con ustedes, y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Queridos hermanos, será hasta el próximo viernes, si Dios nos lo permite.